Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre las reacciones de sustitución nucleofílica y eliminación. He preparado esta nueva unidad para que ustedes puedan revisarlo y empecemos entonces. Como una pequeña introducción, diremos que los compuestos orgánicos que tienen un átomo de carbono, un átomo que esté unido a un elemento electronegativo que tenga un carácter o densidad electrónica elevada, frente a un carbono que tiene una hibridación sp3, van a participar estos en las reacciones de sustitución o eliminación, que es lo que podemos observar en este gráfico. Por ejemplo, acá está el carbono, acá está el elemento que tiene una alta densidad electrónica, y de manera general podemos observar que el nucleófilo en este caso ha de adjuntarse a este carbono y el yodo ha de salir con el par de electrones que está formando el enlace para que se forme otro compuesto. En una reacción de sustitución, el átomo electronegativo, que vendría a ser este, o un atractor de densidad electrónica, es reemplazado por otro átomo o un grupo de átomos. En cambio, en una reacción de eliminación, el átomo electronegativo, que vendría a ser este, o un grupo atractor de densidad electrónica, es eliminado. Y eso es lo que podemos observar en esta reacción. Hay la posibilidad de que el nucleófilo y el grupo saliente en una primera instancia sea simplemente sustituido, como se observa acá, o la segunda opción es que se elimine con el hidrógeno adyacente y se forme un doble enlace. Para hacer el estudio de esta sustitución y eliminación es necesario mencionar a los haluros, donde tenemos un carbono de densidad de carga positiva que está unido a un halógeno que tiene una densidad de carga negativa. Observamos que el par de electrones va a ser atraído hacia el halógeno por la misma característica de electronegatividad que posee. En este otro gráfico podemos observar la longitud de enlace, que va variando según el tipo de halógeno que se esté utilizando, que va de más corto, fíjense, 1,39, 1,78, y va aumentando hasta 2,14 con el yodo. Por otra parte, también se ve la fuerza que se produce en el enlace y se demuestra acá que el flúor está más fuertemente unido al carbono que el yodo en su extremo. Los haluros orgánicos o los haluros de alquil vamos a poder clasificarlos en primarios, secundarios o terciarios, según el número de átomos de carbono que estén enlazados directamente al carbono que lleva el halógeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el haluro de vinilo, un compuesto en el que el halógeno se une al doble enlace donde está el carbono-carbono, y el otro que sería el haluro de fenilo, que son compuestos en los que un halógeno está unido a un anillo bencénico. Un ejemplo podemos, para practicar, yo les dejo para que ustedes puedan colocar el nombre a estos halogenuros orgánicos y esperemos que apliquen las leyes que ustedes ya tienen conocimiento. Adentrándonos en los tipos de las reacciones de sustitución nucleofílica, vamos a mencionar primero qué es una reacción de sustitución nucleofílica. Podemos observar que va a intervenir un nucleófilo, que es un amante de los núcleos, que va a buscar la carga positiva, y un sustrato que está unido una cadena de carbonos o una cadena radical a un grupo saliente. En la reacción se puede observar el producto que se forma, que va a haber la sustitución del nucleófilo por el grupo saliente, ¿no? De manera violenta. El nucleófilo, vamos a indicar por la característica que tiene, es una base de Lewis, es decir, que tiene una carga negativa. Las reacciones de sustitución nucleofílica
Como habíamos visto, de manera general, el nucleófilo hace que se desplace el halógeno, que se lleve el par de electrones libres, provocando un enlace parcialmente que se va formando y un enlace que parcialmente se va rompiendo. Una densidad de carga negativa, una densidad de carga positiva, y posteriormente se llega a formar el compuesto ya sustituido. Si observamos paso a paso esta reacción, en una primera instancia podemos observar la formación del carbocatión, que es un carbono cargado de manera positiva. Este carbocatión reacciona inmediatamente con el nucleófilo, que es el que está buscando el núcleo o la carga positiva, para poder formar el compuesto de sustitución. Acá tenemos algunos ejemplos en los cuales observamos la reacción de sustitución nucleofílica. El yodo sale y ingresa la amina terciaria, que se va a unir al metil. En el otro caso tenemos el metilo, que está unido al yoduro. El yoduro sale y el OH, que es un nucleófilo fuerte, ingresa a sustituir al yodo. En el tercero tenemos el grupo etoxi, con el halogenuro de etilo. En este caso se va a formar un éter. Y finalmente podemos observar el cloruro de propilo, donde el yodo ahora actúa como un nucleófilo, desplaza al cloro y se queda como yoduro de propilo. El ejemplo 4 lo voy a dejar para que ustedes lo discutan, donde dice: se puede preparar una solución que contenga iones metoxi, como metóxido de sodio, un metanol, agregando sodio hidruro a metanol. El otro producto es un gas inflamable. Escribe la reacción ácido-base que tiene lugar. Escribe la sustitución nucleofílica que tiene lugar cuando se agrega el yoduro de metilo y la solución resultante. Este es el análisis que ustedes tienen que elaborar. Un poco adentrándonos en lo que va a ser los componentes nucleófilos, que ya los hemos mencionado de alguna manera, vamos a indicar que un nucleófilo es un reactivo que busca un centro positivo, lo que les decía, ¿no? Y aquí podemos observar que el centro positivo es el que está perdiendo el par de electrones, y el electronegativo, que vendría a ser el halógeno, es el que está estirando los electrones que estaban siendo unidos, ¿no? Entonces, las reacciones de sustitución vamos a poder catalogarlas en tres. La reacción general para una sustitución nucleofílica de un haluro de alquilo por un ion hidróxido. Acá tenemos de manera general el nucleófilo, que vendría a ser el hidróxido, el haluro de alquil, donde se va a producir una sustitución y la formación de un alcohol. En el segundo tenemos la reacción general para la sustitución nucleofílica de un haluro de alquilo por agua. De manera similar a la anterior, la molécula de agua va a actuar como un nucleófilo que va a reaccionar con el haluro de alquil, y se va a formar un compuesto intermediario, un ion alcoxi, y que posteriormente va a dar origen al alcohol. Estas dos reacciones podemos decir que van a generar compuestos que tienen alcohol. En la tercera reacción, de manera general, para la sustitución nucleofílica de un haluro de alquil por amoníaco, podemos observar que el nucleófilo, en este caso va a ser el amoníaco, que va a sustituir al halógeno. Se formará un compuesto intermediario, un alquilamonio, que en presencia de exceso de amoníaco va a dar origen a una amina. El siguiente ejemplo, ustedes tienen que escribir las reacciones iónicas netas y designar cuál es el nucleófilo y el sustrato y el grupo en cada una de estas reacciones, ¿no? Eso lo voy a dejar para que ustedes lo revisen. Ahora sí entramos de lleno a lo que es una reacción de sustitución nucleofílica de segundo orden, se denomina, que en algunos casos también podemos decir bimolecular, que significa dos especies. Este tipo de reacción significa que va a haber una sustitución nucleofílica bimolecular, de manera que podemos observar la reacción
En el caso del halogenuro de alquil con el nucleófilo, en este caso hidroxi, va a sustituir al halógeno y se va a implantar ahí como para dar la formación de un compuesto alcohol. El mecanismo, cómo sucede esta reacción, es que a medida que va ingresando el hidroxi al carbono, el cloro va jalando el par de electrones para que se forme un compuesto o un estado de transición que es sumamente inestable. El momento en el cual este compuesto se produzca la ruptura del halógeno, el grupo hidróxido quedará instalado en el carbono. Y lo que podemos resaltar de esta explicación es que, fíjense, la posición de los hidrógenos inicialmente está hacia el lado izquierdo. Al concluir la reacción podemos observar que la posición de los hidrógenos está en sentido contrario. Es decir, ha habido una inversión. Si hacemos un diagrama de energía, donde podamos ver el avance de la reacción versus la energía libre, podemos observar dos tipos de reacciones básicamente. Una que se va a denominar exotérmica, en la cual se produce cantidad de energía hasta llegar al estado de transición y de pronto esa energía se va disipando hasta estabilizarse. En cambio, en una reacción endotérmica, que partimos de una energía baja, es decir, que tenemos que proveer energía para que pueda llevarse a cabo esta reacción hasta llegar a su estado de transición, y posteriormente esta va a tener una estabilización hasta una energía determinada de los compuestos que denominamos productos terminados. La estereoquímica, ¿qué es lo que sucede con una reacción de sustitución nucleofílica? Adelantándome, habíamos dicho que se va a producir una inversión de la configuración, donde acá podemos observar los hidrógenos que están apuntando hacia el lado izquierdo de su pantalla. Ingresa el grupo hidroxi, el cloro empieza a hacer la atracción de los electrones, se va formando un enlace y se va rompiendo el otro enlace. Este es el estado de transición, concluyendo con la inversión de el compuesto que ya se ha unido el alcohol. Entonces acá podemos observar con un ejemplo donde el bromo está unido a un radical alquil, el hidróxido ingresa y fíjense la inversión que sucede, ¿no? En el primer caso es el 2-bromo-octano y el producto que se obtiene es el 2-octanol, pero fíjense, S y R. Obviamente acá podemos observar la energía. Esta es una reacción del tipo exotérmico, en el cual para llegar al estado de transición se consume una energía y posteriormente esta se disipa hasta obtener los productos. La reacción de sustitución nucleofílica de primer orden, en este caso, o también llamada unimolecular, es una reacción en la cual va a haber una sustitución solamente de una molécula. Acá podemos observar de manera general que la velocidad de reacción se va a expresar como la constante por la concentración del reactivo elevado a la 1, y obviamente esto va a ser proporcional. Esta reacción que les muestro acá es un halógeno terciario porque está unido a 3 carbonos, que va a reaccionar con el nucleófilo, en este caso el hidróxido en medio de agua y acetona, y se va a producir la reacción de sustitución del cloro por el OH. El mecanismo, cómo sucede esta reacción, se explica a continuación. Se va a llevar a cabo en 3 pasos. El primer paso es el más lento, en el cual el cloro, en este caso que es el halógeno electronegativo, capta los electrones del enlace que se está formando entre el carbono y el cloro, dando origen al carbocatión. Este carbocatión, tomando en cuenta que es una carga positiva y que tiene una necesidad de estabilizarse, en medio acuoso va a hacer que el OH, el oxígeno que tiene un par de electrones libres, se apropie y forme un enlace parcial. Esta primera etapa es lenta
y de esta formación del carbocatión con la unión de la molécula de agua va a ser un poco más rápida. Y finalmente, en el tercer paso, otra molécula de agua va a estirar el hidrógeno debido a la presencia del par de electrones libres que tiene, y va a dejar libre sus electrones, cosa de que el oxígeno se estabilice porque tiene una carga parcial positiva y se dé origen al compuesto sustituido, que en este caso sería el OH, que está sustituyendo al cloro. Habíamos hablado de los carbocationes. El carbocatión va a ser un átomo que tiene una carga positiva. Esta carga positiva puede ser distribuida en 4 carbonos que tienen características muy importantes. El primer caso es un carbón terciario. Fíjense que acá se coloca la letra R, que significa carbonos. El segundo es el carbocatión secundario, que está unido a 2 carbonos. El tercero es un carbón primario, que está unido a un solo carbono. Y tenemos como el que no tiene ningún carbono, el metil. La estabilidad de cada uno de estos, podríamos decir que el terciario es mucho más estable porque tiene aquí carbonos unidos, y esta estabilidad va disminuyendo, es menos estable comparado con el metil, que es el menos estable, ¿no? Acá podemos observar de manera ya más visual como un terbutil, por ejemplo, un catión terbutil, un carbocatión, es mucho más estable que un carbocatión metil. La síntesis orgánica para la transformación de grupos funcionales usando las reacciones de sustitución nucleofílica de segundo orden podemos resumir en este esquemita, en el cual podemos observar el halogenuro que va a reaccionar, y que obviamente este halógeno va a ser removido, va a ser sustituido. Puede ser para la formación de un alcohol, puede ser para la formación de un éter, de un tiol, de un tioéter, de un nitrilo, de un alquilo, de un éster, de un amonio cuaternario, o finalmente de una ácida alquil. Ahora hablaremos sobre las reacciones de eliminación, en las cuales también vamos a utilizar los haluros de alquil, y vamos a mencionar que las reacciones de eliminación de haluros de alquil son reacciones importantes que van a competir con las reacciones de sustitución. Es decir, hace rato mencionamos sobre las reacciones de sustitución. Entonces estos dos tipos de reacciones van a entrar en competencia. En una reacción de eliminación, lo que podemos observar es que se van a retirar, se van a eliminar los fragmentos de una molécula. En este caso vamos a tomar en cuenta átomos adyacentes, es decir, que estén cerca. Esta eliminación podemos indicar de la siguiente manera. Por ejemplo, el átomo Z y el átomo Y, que están adyacentes, que están contiguos, que son casi amigos, van a ser eliminados dando origen a un doble enlace. A esto vamos a denominar eliminación. Entonces, de eliminación vamos a tocar el primer punto, que es la deshidrohalogenación. Esta deshidrohalogenación es un método que se utiliza bastante para la obtención de alquenos, en la cual vamos a eliminar un grupo halógeno con un hidrógeno adyacente, o le vamos a decir un hidrógeno beta por la posición en la cual se ubica, donde la base, que en este caso va a ser un nucleófilo, ha de extraer, ha de favorecer a que se produzca la extracción de ese hidrógeno alfa, ¿no? De manera general, acá podemos observar la deshidrohalogenación, que significa el hidrógeno y el halógeno van a salir de la molécula. Estas reacciones van a denominarse de eliminación respecto a las de sustitución, donde
En la sustitución habíamos dicho que hay grupos salientes y un ataque de una base de Lewis que posee un par de electrones, ¿no? Que es lo que se observa acá. El hidrógeno beta es este, y el grupo saliente se encuentra en la posición alfa, que va a dar origen al carbón alfa. Algunos ejemplos de deshidrohalogenación son los que podemos observar con este halógeno que está en un carbono secundario en presencia de etiletoxi en alcohol a 55 grados centígrados. Podemos observar que se va a eliminar el hidrógeno juntamente con el bromo y se va a originar un doble enlace. Esta reacción se lleva a cabo en un 79%. En un carbono terciario podemos observar que de igual manera hay una probabilidad que se forme bajo las condiciones del etóxido de sodio la eliminación del bromo y del hidrógeno para dar origen a este compuesto en un 91%. Estas reacciones, como están, no se limitan a la eliminación del bromuro de hidrógeno. Los cloroalcanos también se pueden someter a la eliminación del cloruro de hidrógeno, y los iodoalcanos también pueden intervenir en estas reacciones. Algunas bases que se utilizan en la deshidrohalogenación para que pueda favorecerse: vamos a mencionar al hidróxido de potasio disuelto en etanol, que es una muy buena base. Pero también hay bases conjugadas de alcoholes como el etóxido de sodio, que a menudo va a ofrecer algunas ventajas, ¿no? Entonces, ¿cómo se prepara, por ejemplo, el etóxido de sodio? Una manera de preparar es el alcohol, hacer reaccionar con sodio y se va a formar el etóxido de sodio. Otra manera es hacer reaccionar el hidruro de sodio en medio de alcohol y también vamos a tener el origen del etóxido de sodio. Este etóxido de sodio también puede ser originado, bueno, acá tenemos el etanol, el exceso de etanol en sodio va a dar origen al etóxido de sodio, en este caso, o el alcóxido de sodio, o con un terbutanol también podemos hacer reaccionar con potasio, se va a formar un terbutóxido de potasio. El mecanismo de una deshidrohalogenación, habíamos ya explicado de manera general que va a ocurrir en la eliminación vamos a tener la competencia con la sustitución, y el mecanismo llamado de eliminación bimolecular se va a llevar a cabo en un paso. Esta reacción va a competir con el mecanismo de reacción unimolecular y va a determinarse de acuerdo a la velocidad que se lleve a cabo. Entonces veamos el mecanismo de una eliminación bimolecular. ¿Cómo se lleva a cabo? Esta es la reacción que podemos observar. Acá tenemos el halogenuro de alquil secundario con el etóxido, va a reaccionar y se va a eliminar el hidrógeno que está unido al bromo. El mecanismo, cómo sucede esta reacción, es ataca el etoxi al hidrógeno que está formando el enlace doble, el enlace que se está uniendo al carbono adyacente al bromo. Se forma un compuesto de transición donde observamos que parcialmente está siendo estirado el hidrógeno hacia el etoxi, y el bromo también va a jalar para poder salir con los electrones, de tal manera que este bromo al salir, este hidrógeno al ser estirado por el etoxi va a dejar su par de electrones libres, cosa de que se pueda formar el doble enlace entre estos dos carbonos, entre el carbono alfa y el carbono beta. Y obviamente cuando es una reacción de tipo exotérmico, la energía para llegar al estado de transición podemos observar en este gráfico que va a ser mínima, para luego del estado de transición llegar a una estabilidad.
En cambio, en el mecanismo de la reacción de eliminación monomolecular, fíjense que se va a llevar a cabo en dos etapas. En la primera etapa vamos a poder observar la formación del carbocatión de la carga positiva, que para poder estabilizarse va a tener que perder un hidrógeno y originar el doble enlace. En ambos casos podemos observar el estado de transición de la primera etapa es elevado, el segundo estado de transición ya necesita una energía baja donde consigue su estabilidad. Comparado con la reacción del mecanismo de eliminación, fíjense, es mucho más simple, se da en una sola etapa en la cual se observa la formación del estado de transición e inmediatamente se forma el compuesto ya estabilizado, que en este caso es un alqueno. Hay una competencia, habíamos dicho siempre, entre la sustitución y la eliminación debido a la presencia que va a tener cada una de estas en determinadas condiciones. El compuesto que va a reaccionar frente a un nucleófilo, vemos la línea celeste en este caso, el nucleófilo puede desplazar al hidrógeno arrancándolo de la estructura, y el hidrógeno ha de dejar el par de electrones libres para que se pueda formar un doble enlace y se va a producir una eliminación. Pero también podemos observar la actuación de este nucleófilo como que va a ingresar y va a hacer un ataque al carbono, haciendo que el halógeno se desprenda de la estructura, deje libre la formación de un carbocatión, cosa de que este nucleófilo pueda compensar y sustituir la salida de este halógeno, ¿no? En ese caso se denomina sustitución. La competencia se va a llevar a cabo dependiendo del tipo de carbono que esté utilizándose en un sustrato. En el caso de que sea un sustrato primario, es decir, un halógeno primario, bajo condiciones de tóxido de sodio, se va a dar origen a dos compuestos. Uno que va a ser el de sustitución, que va a ser en un 90%, y uno segundo que va a ser el de eliminación, pero fíjense que va a ser en menor porcentaje. Entonces podríamos ya ir asumiendo de que cuando es una reacción con un carbono primario, se va a dar origen o prioridad a una sustitución. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos un sustrato secundario, como en este caso? Se va a dar origen en un 79% a un doble enlace, es decir, una eliminación, y en un 21% a una sustitución. El rango de porcentaje va a ser inclinado a favorecer a una eliminación cuando el carbono es secundario. Esto tomamos en cuenta para las reacciones que nos vayan a proponer como problemas, primario, secundario. Pero también tenemos cuando el sustrato es un carbono terciario y analizamos estas dos opciones. Cuando la reacción está sin calor, es decir, no se está aportando calor a la reacción, y cuando estamos aportando calor para que se pueda llevar a cabo la reacción. Observemos que cuando es una reacción a una temperatura ambiente, es favorecida la eliminación y la sustitución va a ser en menor porcentaje. Pero ¿qué sucede si hacemos calentar la reacción con un carbón terciario? Se va a favorecer totalmente la reacción de eliminación. Es decir, que un incremento de la temperatura nos va a favorecer ya sea una eliminación de primer orden o de segundo orden sobre la sustitución. En este caso vamos a dirigir exclusivamente a una eliminación. El tamaño del nucleófilo también es influenciado para una competencia en la cual podamos observar una
sustitución o eliminación. Si es pequeño, podríamos decir que se va a favorecer la sustitución y va a ser desfavorecida la eliminación. Pero si es grande el tamaño de la base, podríamos decir que la eliminación es favorecida y la sustitución no es favorecida, ¿no? En este ejemplo podemos observar el número de carbonos, que es 15, y aquí el tamaño de la base, que es el terbutoxi, comparado con un metoxi, va a ser favorecida la eliminación. En cambio, cuando es pequeña, la base o el nucleófilo, como el metoxi, va a ser favorecida la sustitución. De manera resumida, podríamos decir que las reacciones, cuando entren en competencia entre la sustitución y la eliminación, vamos a tener un favorecimiento a las reacciones bimoleculares cuando trabajemos con metil, con un carbono primario o con un carbono secundario. Y vamos a hacer favorecer a la eliminación sobre la sustitución o la eliminación de segundo orden cuando se trate de un carbono terciario. Obviamente bajo estas condiciones de reacción. Casi para ir concluyendo esta parte, les voy a invitar a que ustedes vean este video que he incrustado en esta presentación. Ustedes por favor lo tienen que revisar. Trata sobre la eliminación de Hofmann. Y el segundo video es la sustitución aromática nucleofílica, en la cual van a poder observar cómo se va a llevar a cabo la sustitución en un anillo bencénico a través de un nucleófilo. Dejándoles como una práctica para que ustedes lo terminen, estas preguntas que les estoy mostrando a continuación. Esperando que ustedes hagan la revisión correspondiente, les adjunto esta bibliografía y nos estaríamos viendo en la siguiente clase.